El sol de mediodía caía a plomo sobre las calles empedradas del centro histórico de Guadalajara. El calor parecía derretir el aire y volverlo denso, como si cada paso costara un poco más de esfuerzo. Los vendedores ambulantes levantaban sombrillas improvisadas para cubrirse, los turistas buscaban la sombra de las arcadas coloniales, y el aroma inconfundible de los tacos al pastor, mezclado con el dulzor de las cocadas recién hechas, flotaba en el ambiente como una invitación irresistible. Entre el bullicio de los claxones, el pregón de los vendedores y la música que escapaba de una tienda de discos, se escuchaba una voz aguda pero firme, que se alzaba por encima del ruido. Dulces. Dulces. Paletas de tamarindo. Cocadas frescas. Lleve las alegrías más ricas. Era Miguel Ángel Hernández, un niño de 11 años con la piel tostada por el sol y el cabello negro y rebelde que nunca lograba domar. Caminaba ligero pero con paso seguro, cargando una canasta de mimbre que parecía más grande que él mismo. El sudor le corría por la frente, pero sus ojos café oscuro brillaban con una determinación que no correspondía a su edad. Miguel no vendía dulces por capricho, ni para comprarse juguetes. Cada peso que ganaba era un paso más cerca de un objetivo muy claro: ayudar a su madre, María Elena. Ella, desde hacía 2 años, vivía en una silla de ruedas, después de un accidente de trabajo en la fábrica textil donde cosía camisas desde que era adolescente. El recuerdo de aquel día todavía se le clavaba en el pecho como una espina. Miguel había estado en la escuela cuando escuchó la noticia. Alguien lo fue a buscar, un vecino que apenas pudo decirle: «Tu mamá, hubo un accidente». Corrió con todas sus fuerzas hasta la fábrica. Desde la esquina vio la ambulancia, las sirenas, la gente agolpada en la entrada. Escuchó el grito metálico del portón abriéndose, vio salir a su madre en una camilla, con los ojos cerrados y el rostro pálido. Después vino el hospital, las horas de espera, el olor penetrante a cloro, los murmullos de las enfermeras. Y, finalmente, el diagnóstico: daño irreversible en la médula espinal. Su madre nunca volvería a caminar. Desde ese día, su casa cambió. El silencio se volvió más pesado. La cama de su madre se trasladó a la sala para evitar las escaleras, y las cuentas comenzaron a acumularse sobre la mesa como montañas imposibles de escalar. Miguel dejó de pensar en jugar fútbol en la calle o en ahorrar para una bicicleta. Ahora su meta era otra: mantener a flote a su madre y a él. Cada mañana, mientras la ciudad apenas despertaba, Miguel se levantaba antes que el sol. Iba a la cocina, ponía agua a hervir y empezaba a preparar los dulces que vendería durante el día. Su madre, aunque se lo prohibiera, le ayudaba desde su silla, enseñándole a mezclar la miel, a revolver el tamarindo, a darles forma a las cocadas. «Mijo, no tienes por qué hacer esto», le decía María Elena con un suspiro, acariciando su cabello con manos temblorosas. «Deberías estar jugando fútbol con tus amigos, ensuciándote la ropa y riéndote a carcajadas». «Los amigos no pagan la renta, mamá», respondía él, con una seriedad que partía el alma. «Además, me gusta vender dulces. Conozco gente interesante, y hasta practico mis regateos». Lo que ella no sabía, y Miguel se cuidaba mucho de ocultar, era que había empezado a guardar dinero extra en una vieja lata de café que mantenía escondida en el fondo del armario. No era para él. Era para comprarle una silla de ruedas eléctrica que había visto en el escaparate de una tienda médica cerca del mercado. Costaba 15,000 pesos, una cifra que para la mayoría de los niños era imposible, pero que para Miguel se había convertido en una promesa sagrada. Aquella silla no solo sería más cómoda para su madre. Significaba devolverle algo que el accidente le había robado: la libertad de moverse sin depender de nadie. Poder ir sola al mercado, salir a tomar aire fresco, visitar a sus vecinas sin tener que pedir ayuda. Esa tarde, bajo el sol que se despedía pintando el cielo de tonos anaranjados, Miguel contó las monedas y billetes arrugados que había reunido durante el día. En la mesa, el sonido metálico resonaba como música en sus oídos. Faltaban apenas 3,000 pesos para alcanzar la meta. Su corazón latía rápido, y una sonrisa tímida se dibujó en su rostro.
Estaba tan cerca que podía imaginar el momento, la caja envuelta, el rostro de su madre al ver la sorpresa, las lágrimas de felicidad. Pero la vida, como tantas veces, tenía otros planes. A la mañana siguiente, Miguel salió temprano, con su canasta llena y la esperanza intacta. Recorrió las calles de siempre, saludó a los comerciantes, vendió paletas a los turistas y alegrías a los niños de la escuela cercana. Todo parecía igual, hasta que vio a un hombre desconocido esperándolo en la esquina de su calle. Vestía una camisa blanca impecable y un sombrero que le cubría los ojos. Tenía una postura firme, casi militar, y una expresión que mezclaba curiosidad y nerviosismo. Cuando Miguel pasó junto a él, el hombre lo llamó por su nombre. ¿Tú eres Miguel Ángel Hernández? Miguel se detuvo, sorprendido. Sí, ¿por qué? El hombre miró alrededor, como asegurándose de que nadie escuchara, y luego se inclinó hacia él. Necesito hablar contigo. Es sobre tu familia. Esas palabras, pronunciadas en un tono grave y enigmático, hicieron que a Miguel se le erizara la piel. No lo sabía aún, pero esa conversación iba a cambiar todo lo que creía saber sobre su vida. La mañana estaba fresca, pero en el aire ya se sentía ese calor seco que, hacia el mediodía, abrazaría las calles de Guadalajara como un manto sofocante. El cielo estaba despejado, y el bullicio del mercado comenzaba a despertar por completo. Los vendedores de frutas alineaban sus montones de mangos y guayabas, los carniceros afilaban sus cuchillos con un sonido metálico y constante, y el aroma de café recién colado se mezclaba con el de tortillas recién hechas. Miguel colocaba con cuidado sus dulces sobre la mesa improvisada que usaba como puesto. Eran dulces caseros, hechos la noche anterior con la ayuda de su madre, cocadas doradas, paletas de tamarindo envueltas en celofán brillante, alegrías de amaranto con miel que relucían bajo la luz de la mañana. Él conocía a la mayoría de sus clientes, vecinos, transeúntes y uno que otro turista que pasaba por esa calle. Pero había un cliente especial que lo visitaba casi religiosamente, siempre los martes, y que, aunque parecía amable, le provocaba una extraña incomodidad. Ese martes no fue diferente. Entre el ir y venir de personas, Miguel vio acercarse la figura alta y erguida de don Roberto Mendoza. Era un hombre de unos 50 años, de piel clara, cabello perfectamente peinado hacia atrás con un toque de canas en las sienes. Vestía un traje gris impecable que parecía recién planchado, corbata de seda azul y zapatos negros tan brillantes que reflejaban el adoquinado de la calle. Su porte era el de alguien acostumbrado a que lo obedecieran, y su presencia contrastaba de manera casi absurda con la sencillez del barrio. «Buenos días, joven Miguel», saludó con una sonrisa calculada, de esas que muestran los dientes pero no el alma. Sus ojos grises, fríos y penetrantes, parecían analizarlo con cada mirada. «Los dulces de hoy lucen especialmente deliciosos». «Buenos días, don Roberto», respondió Miguel, con una mezcla de cortesía y timidez. Se apresuró a ofrecerle las cocadas, sabiendo que él siempre compraba las más caras. Como siempre, don Roberto pagó con un billete grande, demasiado grande para lo que compraba. Y, también como siempre, rechazó el cambio con un gesto que pretendía ser amable, pero que a Miguel le dejaba un sabor extraño. «Quédatelo, muchacho. Para que ayudes a tu mamá», dijo, haciendo una pausa breve pero intensa. «¿Cómo está ella? ¿Necesita algo? Ya sabes que, si requiere ayuda médica, puedo colaborar». El tono de su voz se quebró apenas perceptiblemente en esa última palabra, como si contuviera algo más que simple preocupación. Miguel asintió con educación. «Está bien, don Roberto. Gracias por preguntar». Pero por dentro, el niño se preguntaba por qué aquel hombre se interesaba tanto por su madre. No eran familia. No era un vecino. No era cliente frecuente de nadie más en la zona. ¿Por qué, entonces, ese interés insistente? Cuando don Roberto se alejó con paso firme hacia su Mercedes negro, estacionado a media cuadra, Miguel lo siguió con la mirada. El auto relucía bajo el sol como una pieza de museo recién encerada.
El motor rugió suavemente y, en cuestión de segundos, desapareció entre el tráfico de la avenida principal. «Mijo», la voz de la señora Carmen lo sacó de sus pensamientos. Era la vendedora de flores cuyo puesto estaba justo al lado del suyo. Una mujer de manos curtidas por el trabajo, cabello recogido en un moño apretado y un delantal manchado con tierra. Sus ojos oscuros se movían inquietos mientras observaban el lugar por donde se había marchado el Mercedes. «¿Sabes quién es ese hombre?», susurró, como si temiera que alguien pudiera escucharla. «Claro», respondió Miguel con naturalidad. «Es don Roberto. Compra dulces todas las semanas». La expresión de Carmen se tensó. Negó con la cabeza, y las arrugas de su frente se profundizaron. «Ese hombre es Roberto Mendoza, dueño de la testilera La Esperanza. La misma», hizo una pausa larga, «donde trabajaba tu mamá antes del accidente». El mundo de Miguel pareció detenerse por un instante. Sintió un nudo formarse en la garganta. La testilera. El lugar donde su madre había perdido la movilidad en las piernas. El lugar que había cambiado sus vidas para siempre. «¿Estás segura?», preguntó, tratando de ocultar la tensión en su voz. «Segurísima, mijo», afirmó Carmen, bajando aún más el tono. «Yo lo he visto en los periódicos, en inauguraciones, en eventos con políticos. No me cabe duda. Y si viene hasta aquí, es por algo». Miguel miró la canasta de dulces, como si allí pudiera encontrar una respuesta. «¿Cree que viene, por lástima?», preguntó, sintiéndose de pronto pequeño y vulnerable. Carmen suspiró y lo miró con ternura. «No lo sé, mijo. Pero algo me dice que hay más en esta historia de lo que tu mamá te ha contado». El resto del día, Miguel siguió vendiendo, pero su mente estaba lejos. Cada vez que intentaba concentrarse, la imagen de don Roberto volvía, su traje perfecto, su mirada inquisitiva, y esa forma extraña de preguntar por su madre. Había algo ahí, algo que él no entendía, y que necesitaba descubrir. Esa noche, la casa estaba envuelta en un silencio casi absoluto, interrumpido solo por el chisporroteo de una sartén. Miguel observaba desde la mesa cómo su madre preparaba la cena. María Elena movía su silla de ruedas con una agilidad envidiable dentro de la pequeña cocina, girando, alcanzando utensilios, añadiendo condimentos. Pero había algo diferente en ella esa noche. Su mirada parecía más distante, y en sus ojos había un brillo apagado, una tristeza profunda que Miguel no recordaba haber visto antes. «Mamá», dijo, rompiendo el silencio. «Sí, mijo», respondió ella sin dejar de remover los frijoles. «Hoy vino don Roberto otra vez», empezó, tanteando el terreno. Ella se detuvo por un segundo, apenas un instante, pero suficiente para que Miguel lo notara. Luego continuó cocinando como si nada. «Ah, sí». Su tono era neutro, demasiado neutro. «Sí, y la señora Carmen me dijo que él es el dueño de La Esperanza». El sonido del sartén quedó en un segundo plano. María Elena dejó la cuchara de madera sobre la mesa y permaneció en silencio. Sus hombros se tensaron, y su mirada se clavó en un punto fijo de la pared. Miguel sintió un escalofrío. «Mijo, hay cosas que es mejor no remover», dijo finalmente, con voz baja. «Pero mamá, ¿por qué nunca me dijiste que lo conocías?», insistió él. Ella suspiró profundamente, como si cargara un peso invisible sobre el pecho. «Porque no es tan simple como parece, y porque no quiero que odies a nadie», respondió, volviendo a remover los frijoles. Miguel no dijo nada más. Pero esa noche, mientras se recostaba en su cama, las palabras de su madre resonaban en su mente. «No es tan simple como parece». Sentía que estaba en la puerta de un secreto enorme, uno que podría cambiar todo lo que sabía sobre su familia. Y lo que no podía imaginar era que ese secreto estaba mucho más cerca de salir a la luz de lo que él creía. La noche había caído sobre el barrio con un peso silencioso, de esos que parecen aplastar las calles y encerrar a cada familia en su propio mundo.
Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza las viejas tejas del techo y corría en hilos gruesos por las ventanas empañadas. El olor a tierra mojada se colaba por las rendijas, mezclándose con el aroma tenue del café que María Elena había dejado enfriarse sobre la mesa. Miguel llevaba horas inquieto, sentado en su cama, mirando el techo como si allí pudiera encontrar respuestas. Desde que Carmen le había revelado quién era don Roberto, su cabeza no había tenido un segundo de descanso. Cada palabra, cada gesto de aquel hombre elegante, cada visita repetida, todo empezaba a tener un sentido que no terminaba de encajar. Se levantó de golpe, impulsado por una decisión que había estado madurando desde hacía días. Caminó hacia la sala, donde su madre trabajaba bajo la luz amarillenta de una lámpara vieja. El tic-tac del reloj de pared acompañaba el sonido constante de la aguja atravesando la tela. Ella cosía con la precisión de quien ha repetido el mismo movimiento miles de veces, intentando sacar unos pocos pesos extra con arreglos para vecinos. «Mamá», dijo, deteniéndose frente a ella. María Elena levantó apenas la vista. En su rostro se dibujó una leve sonrisa, pero sus ojos parecían esconder algo que no quería dejar salir. «¿Qué pasa, mijo?», preguntó con suavidad, sin dejar de coser. Miguel se sentó en el suelo, justo frente a la silla de ruedas, para que no pudiera esquivar su mirada. El sonido de la lluvia golpeando contra la ventana parecía acentuar el peso de lo que estaba por decir. «Necesito preguntarte algo», dijo, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. María Elena detuvo la costura. El hilo quedó tenso entre sus dedos, y por un instante, el silencio se volvió tan espeso que Miguel pudo escuchar su propia respiración. Un destello fugaz de pánico cruzó por los ojos de su madre, como si hubiera esperado ese momento durante años, y al mismo tiempo hubiera temido que llegara. «Dime», murmuró. «Don Roberto Mendoza», empezó Miguel, sintiendo como la tensión se le acumulaba en la garganta. «Él viene a comprarme dulces cada semana. La señora Carmen me dijo que es el dueño de la textilera donde trabajabas». Las palabras salieron con un filo que Miguel no había planeado, como si fueran una acusación más que una pregunta. María Elena parpadeó lentamente y, de pronto, la aguja se le resbaló de entre los dedos, cayendo sobre el suelo de madera. Sus manos comenzaron a temblar. «Miguel, intentó decir, pero la voz se le quebró. «¿Por qué viene a vernos, mamá?», insistió él, acercándose un poco más. «¿Por qué el hombre que supuestamente es responsable de tu accidente se preocupa tanto por nosotros?». El silencio llenó la habitación como una presencia física. Afuera, la lluvia se intensificó, y el viento hizo vibrar los vidrios de la ventana. María Elena cerró los ojos por un largo instante, y cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas que luchaba por contener. «Porque Roberto no es responsable de mi accidente, mijo», dijo finalmente, con la voz apenas audible. Yo le mentí a todo el mundo. Incluyéndote a ti». Miguel sintió como si el aire se volviera más denso. Sus cejas se fruncieron y su estómago se encogió. «¿Qué quieres decir?», preguntó, casi sin aliento. María Elena inspiró profundamente, como si necesitara reunir todo el valor que le quedaba. Su mirada se perdió por un momento en algún punto lejano, como si estuviera viendo escenas que solo ella conocía. «El accidente no fue en la fábrica», confesó, con un hilo de voz. «Fue en mi casa, en la casa que compartía con Roberto». Miguel abrió la boca para responder, pero nada salió. La revelación lo dejó clavado en el sitio. «Miguel», continuó ella, apretando las manos sobre su regazo, «Roberto Mendoza es tu padre». El mundo se detuvo. El tic-tac del reloj pareció apagarse, el repiqueteo de la lluvia desapareció, y hasta los latidos de su corazón se sintieron lejanos. Era como si de pronto estuviera sumergido bajo el agua, incapaz de escuchar con claridad. «¿Mi papá?», susurró, apenas moviendo los labios. «Vivíamos juntos», dijo María Elena, y su voz empezó a quebrarse. «Íbamos a casarnos.
Pero una noche discutimos, yo quería irme, él intentó detenerme, y yo bajé corriendo las escaleras. Me resbalé. Caí. Fue mi culpa, no suya. Miguel tragó saliva, sintiendo que la garganta se le cerraba. Pero, toda mi vida me dijiste que fue un accidente en la fábrica. Lo sé, respondió ella, bajando la cabeza. Estaba tan llena de orgullo, tan dolida, que le dije que no quería verlo nunca más. Inventé la historia del accidente en la textilera para que nadie preguntara. Pensé que así podría seguir con mi vida sin él. ¿Y él? Miguel dudó. ¿Él sabe que yo soy su hijo? María Elena asintió, con lágrimas ya corriendo por sus mejillas. Sí. Lo sabe desde el primer día. Y aunque yo le pedí que se alejara, él nunca dejó de buscar la forma de cuidarnos. Viene cada semana, pero solo hasta donde yo le permito. Miguel se levantó bruscamente, sintiendo que el suelo bajo sus pies se movía. ¿Me mentiste durante 11 años sobre quién es mi padre? Su voz temblaba entre rabia y dolor. Quería protegerte, mi hijo, dijo ella, extendiendo una mano que él no tomó. Roberto es un hombre poderoso, con mucho dinero. Pensé que si sabías la verdad, querrías vivir con él y me dejarías sola. Miguel retrocedió un paso. No sabía si estaba más enfadado por la mentira o por el hecho de que, tal vez, una parte de él sí habría querido conocer a su padre antes. No puedo creer que me hayas hecho esto, dijo, con la voz rota. Y sin decir más, giró y caminó hacia su habitación. Cerró la puerta de golpe, apoyó la espalda contra ella y deslizó su cuerpo hasta quedar sentado en el suelo. Su respiración era agitada, y una mezcla de lágrimas y rabia le nublaba la vista. Por primera vez en su vida, se sintió completamente traicionado por la persona en quien más confiaba. Afuera, la lluvia seguía cayendo, implacable. María Elena permaneció en silencio en la sala, mirando la puerta cerrada de su hijo, con las manos apretadas sobre su regazo. Sabía que había abierto una herida que tal vez nunca sanaría. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que, al día siguiente, el destino traería un nuevo golpe. Uno que haría que todo lo que habían creído hasta ese momento se pusiera en duda, y que demostraría que nada, absolutamente nada, en sus vidas, era lo que parecía. El jueves amaneció gris, con un cielo encapotado que parecía presagiar tormenta. Desde la noche anterior, Miguel apenas había dormido. La confesión de su madre había dado vueltas en su cabeza como un carrusel interminable. Las pocas veces que logró cerrar los ojos, las imágenes se mezclaban en sueños confusos: Roberto Mendoza, su madre bajando unas escaleras, él mismo corriendo por calles que no conocía. Cuando abrió los ojos, todavía podía sentir el eco de esas palabras. Roberto es tu padre. No desayunó. Ni siquiera miró a su madre cuando ella, desde la cocina, le preguntó si quería café. Tomó la canasta de dulces sin decir una palabra y salió a la calle más temprano que de costumbre. El aire de la mañana estaba húmedo y frío, y el suelo de las calles empedradas todavía guardaba el rocío de la noche. Miguel caminaba con pasos rápidos, como si quisiera dejar atrás el peso que cargaba en el pecho. No tenía un destino fijo, pero sus pies lo llevaron, casi sin darse cuenta, al centro de Guadalajara. Gritaba por costumbre. Dulces. Paletas de tamarindo. Cocadas recién hechas. Pero su voz sonaba apagada, sin esa chispa que normalmente atraía a los clientes. Fue en medio de ese letargo que ocurrió. A lo lejos, entre el ir y venir de la gente, la vio. Primero creyó que era un espejismo, un truco cruel de su imaginación. Pero no, era ella. María Elena, su madre. Iba vestida con un vestido azul marino y un suéter blanco, el cabello recogido en una coleta. Caminaba. No rodaba en su silla de ruedas. No se apoyaba en muletas. Caminaba como cualquier persona, con paso firme, natural, demasiado natural para alguien que, supuestamente, no había podido ponerse de pie en 2 años.
Miguel sintió que el corazón se le detenía. Se escondió instintivamente detrás de un puesto de periódicos. Su respiración se aceleró. El sonido de la ciudad se apagó y solo escuchaba sus propios latidos en los oídos. No, no puede ser, susurró, con la voz quebrada. Su madre siguió caminando, ajena a que su hijo la observaba. Cruzó la avenida y se detuvo frente a la entrada del Hotel Fiesta Americana, uno de los más lujosos de la ciudad. El portero, con un uniforme impecable, le abrió la puerta con una sonrisa. Miguel no se movió. No podía. Sus manos apretaban con fuerza el asa de la canasta, tanto que los nudillos se le pusieron blancos. Sintió un calor extraño en el pecho, una mezcla de rabia, dolor y confusión. Si puede caminar, ¿por qué me mintió? ¿Por qué me hizo pensar que su vida estaba arruinada? Respiró hondo y, con cuidado, la siguió. Entró al hotel como quien no quiere llamar la atención, fingiendo ser un vendedor callejero que solo pasaba por allí. La vio acercarse a los elevadores. Antes de que las puertas se cerraran, alcanzó a notar que presionaba el botón del piso 15. Miguel no se atrevió a seguirla. Se quedó en el lobby, sentado en un rincón, observando el ascensor y fingiendo que organizaba sus dulces. El mármol del piso brillaba tanto que podía ver su propio reflejo. Las paredes olían a perfume caro, un aroma completamente ajeno al mundo humilde en el que vivía. Las horas pasaron lentas, eternas. Miguel ofrecía sus dulces a los huéspedes que entraban y salían, pero su mente estaba fija en una sola pregunta. ¿Qué hace mi mamá aquí? ¿Y por qué puede caminar? Pasó 1 hora. Luego 2. La ansiedad lo consumía. Finalmente, cerca de las 2 de la tarde, el elevador volvió a abrirse, y ahí estaba ella. María Elena salió, acompañada del brazo de Roberto Mendoza. Reían. No como dos conocidos, no como viejos amigos, sino como una pareja que había compartido algo íntimo. Ella, que le había dicho la noche anterior que no quería saber nada de ese hombre, ahora caminaba junto a él, apoyándose en su brazo como si fuera lo más natural del mundo. Miguel sintió que le faltaba el aire. Era demasiado. En menos de 24 horas había descubierto que el hombre que lo visitaba cada martes era su padre, que su madre le había mentido toda su vida y, ahora, que ni siquiera era inválida como le había hecho creer. Sin esperar a que lo vieran, salió corriendo del hotel. El aire de la calle le golpeó el rostro, pero no lo detuvo. Las lágrimas comenzaron a nublar su vista. Empujó a varias personas sin siquiera disculparse. Corría como si de eso dependiera su vida, pero en realidad huía del peso insoportable de la traición. No sabía que, desde una de las ventanas del piso 15, Roberto lo había visto. «Miguel», gritó la voz grave de Roberto desde la entrada del hotel, pocos minutos después, ya en la calle. «Espera, por favor». Pero Miguel no se detuvo. Giró en la primera esquina y se perdió entre la multitud del centro. En su mente, todo lo que creía seguro se había derrumbado. Ya no sabía en quién confiar. Ya no sabía quién era su madre, ni quién era él. Y mientras corría, con la canasta golpeando contra su costado y los dulces rebotando dentro, solo tenía clara una cosa: necesitaba respuestas. Y esta vez, no iba a aceptar más mentiras. La ciudad de Guadalajara seguía cubierta por un manto gris. El cielo, pesado y amenazante, parecía dispuesto a derramar otra tormenta en cualquier momento. El pavimento, aún húmedo por la lluvia anterior, reflejaba luces dispersas de los comercios que comenzaban a encender sus anuncios. En medio de esa atmósfera cargada, Roberto Mendoza corría como un hombre que huye de sí mismo. Sus zapatos italianos, pulidos esa mañana, ahora estaban empapados y manchados de barro. Cada golpe contra el suelo resonaba con un eco hueco en su pecho, como si cada paso fuera una cuenta regresiva hacia algo que temía perder para siempre. «Miguel, por favor, espera». Su voz, quebrada por el esfuerzo y la angustia, se elevaba por encima del murmullo del tránsito y las conversaciones apresuradas de la gente.
Varias personas se giraron a mirarlo, algunos con curiosidad, otros con una leve molestia. Pero a él no le importaba. Podían pensar lo que quisieran, que estaba loco, que era un padre desesperado, que era un hombre culpable. En ese instante, todo lo que importaba era encontrar a su hijo. Llevaba 11 años esperando ese momento. 11 años de imaginar cómo sería su rostro de cerca, cómo sonaría su voz, cómo sería escuchar la palabra «papá» dirigida a él. Y ahora que el destino lo había puesto frente a él de la forma más cruel posible, no podía permitir que desapareciera entre la multitud como si nunca hubiera existido. Finalmente, lo vio. Allí estaba, en las escalinatas de la catedral, una silueta pequeña, encorvada, con la cabeza enterrada entre las rodillas. Miguel no se movía, pero sus hombros temblaban con cada sollozo. A su lado, la canasta de dulces descansaba en el suelo, olvidada, como si por primera vez en mucho tiempo vender no importara. Roberto se acercó despacio, como si tuviera miedo de que un movimiento brusco pudiera hacerlo huir. Miguel, dijo, con una suavidad que no usaba desde hacía años. Se sentó a su lado, cuidando de dejar un espacio, como si respetara un límite invisible. No me hables, murmuró el niño, sin levantar la cabeza. Su voz estaba apagada, pero cargada de un resentimiento que quemaba. Tú también eres parte de sus mentiras. Roberto tragó saliva. El dolor de esas palabras le atravesó el pecho, pero sabía que tenía que soportarlo. Tienes razón para estar enojado, más que razón. Pero, por favor, déjame explicarte. Miguel levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, enrojecidos y húmedos, lo miraron con una intensidad que desarmó a Roberto. Eran sus ojos, los mismos que él veía cada mañana en el espejo, pero ahora llenos de una furia contenida. «Explicarme qué», dijo Miguel, con la voz quebrada. «Que mi mamá puede caminar y me ha engañado durante 2 años, que tú eres mi padre y nunca te importé lo suficiente como para buscarme, que toda mi vida ha sido una mentira». Roberto sintió como si cada palabra fuera un golpe certero. Respiró hondo antes de responder. «Miguel, yo te he buscado desde el día en que naciste. Nunca dejé de hacerlo. Pero tu madre me pidió, no, me suplicó, que no me acercara. Me dijo que lo mejor para ti era que yo desapareciera de sus vidas. Y aunque no lo creas, la amaba tanto que acepté». Miguel lo miraba sin parpadear, como si intentara encontrar un rastro de mentira en su rostro. «¿Y por eso venías a comprarme dulces, por lástima?». Roberto negó con la cabeza y sus ojos se humedecieron. «No, hijo, venía porque era la única forma que tenía de verte. Cada vez que te veía, veía mis propios ojos. Escuchaba tu voz y era como escuchar la mía cuando tenía tu edad. Venía porque, aunque no podía decirte quién era, no soportaba la idea de no verte crecer. Miguel, te amo, aunque la vida no me haya permitido estar contigo». Miguel bajó la mirada. No quería llorar delante de él, pero sentía que las lágrimas estaban a punto de traicionarlo. «¿Y por qué mi mamá fingió estar paralizada?». Roberto guardó silencio unos segundos. Se frotó las manos, como si buscara el valor para decir lo que venía. «Porque me ama, Miguel. Y porque tiene miedo». «¿Miedo de qué?», murmuró el niño, frunciendo el ceño. «Miedo de que si yo regresaba, lo hiciera por obligación. Miedo de que tú quisieras venirte conmigo y ella se quedara sola. Tu madre es la mujer más orgullosa que he conocido en mi vida. Cuando discutimos aquella noche, ella se cayó por las escaleras. Se lastimó la espalda, sí, pero no quedó paralizada. Cuando supo que estabas en camino, decidió fingir que su lesión era peor para que yo no intentara volver con ella, por lástima. Prefirió vivir en la pobreza, criar a su hijo sola, antes que aceptar mi ayuda pensando que no era por amor». Miguel lo miraba, incrédulo. «Eso no tiene sentido. ¿Cómo puede alguien elegir sufrir así?». Roberto sonrió con tristeza. «Porque el orgullo, hijo, a veces pesa más que el dolor.
Y el amor mal entendido, puede hacer que uno tome las peores decisiones creyendo que son las correctas. Hubo un silencio largo. El viento soplaba por la plaza, trayendo consigo el aroma a pan recién horneado de una panadería cercana. Miguel, sin darse cuenta, comenzó a frotar el borde de la canasta con los dedos, como si necesitara algo físico a lo que aferrarse. ¿La amas todavía?, preguntó de pronto, rompiendo el silencio. Más que a mi propia vida, respondió Roberto sin dudarlo. La he amado cada día de estos 11 años. Y créeme, hijo, no hay un solo amanecer en que no haya pensado en ti. Entonces, ¿por qué se ven a escondidas en el hotel? Roberto suspiró y bajó la mirada. Porque finalmente logré que aceptara verme. No para volver, al menos no todavía, sino para hablar. Para intentar encontrar la forma de decirte la verdad sin lastimarte. Pero el destino decidió adelantarse. Miguel apretó los labios. Sentía que su corazón quería creerle, pero su cabeza le gritaba que no se dejara engañar otra vez. No sé si puedo perdonarlos, a ninguno de los dos, dijo finalmente, con la voz rota. Roberto asintió, aceptando la sentencia como un castigo merecido. Lo entiendo, hijo. No te pido que nos perdones hoy, ni mañana. Solo te pido una oportunidad. Déjame conocerte. Déjame ser, aunque sea tarde, el padre que siempre quise ser. Miguel no respondió. Solo miró hacia el cielo gris, tratando de imaginar cómo sería su vida si todo lo que le había dicho fuera cierto. Y aunque no lo supiera todavía, aquella conversación no era el final. Era apenas el primer paso hacia una verdad mucho más grande, más peligrosa y más dolorosa que la que acababan de enfrentar. 3 semanas habían pasado desde aquella tarde en la catedral. El tiempo, que para algunos era bálsamo, para Miguel había sido un reloj lento y cruel, marcando cada segundo con un peso insoportable. La rutina volvió, pero no era la misma. Las paredes de la casa parecían más estrechas, como si quisieran forzar a madre e hijo a enfrentarse, pero ninguno tenía el valor suficiente para romper el silencio. María Elena ya no fingía. La silla de ruedas había quedado arrumbada en un rincón de la sala, cubierta por una sábana, como un recuerdo incómodo de una mentira demasiado larga. Ahora caminaba, pero sus pasos eran lentos, no por dolor físico, sino por la culpa que la doblaba. Esa mañana, el aroma del café recién hecho llenaba la cocina. El vapor ascendía en espirales suaves, pero el ambiente estaba cargado, como si el aire mismo supiera que algo estaba roto. «Mijo, ¿quieres desayunar?», preguntó con voz baja, como si temiera que cualquier palabra pudiera provocar otra discusión. Miguel estaba junto a la puerta, ajustando la correa de la canasta donde llevaba los dulces. Ni siquiera giró para mirarla. «No tengo hambre», respondió seco, con un tono que heló el corazón de su madre. «Miguel, por favor, déjame explicarte por qué lo hice». El muchacho suspiró, cansado. «Ya me explicaste. Y Roberto también me explicó. Pero que entienda sus razones, no significa que pueda olvidar que me mintieron durante 11 años». Las palabras, duras como piedras, golpearon a María Elena de lleno. Se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Las lágrimas comenzaron a rodar sin que pudiera detenerlas. «¿Qué puedo hacer para que me perdones?», preguntó entre sollozos. Miguel se detuvo con la mano en la manija de la puerta. Por un segundo, pareció que iba a responder. Su espalda se tensó, respiró hondo, pero al final solo negó con la cabeza y salió sin mirar atrás. En las calles, la vida tampoco era más fácil. El ruido de los autos, el olor a tacos en las esquinas, los pregones de los vendedores ambulantes, todo seguía igual, pero para Miguel, el mundo había cambiado. Y entre ese ir y venir de gente, aparecía Roberto cada pocos días. Nunca llegaba con las manos vacías. A veces traía dulces nuevos para vender, otras veces alguna fruta que decía que era de la mejor temporada, y otras, historias, muchas historias.
Una tarde, mientras organizaban la canasta, Roberto le preguntó: ¿sabes qué vendía yo cuando tenía tu edad? Miguel, sin querer, levantó la vista. ¿Qué? Periódicos. En los semáforos. Sonrió con nostalgia. Mi padre me abandonó cuando tenía 8 años, y mi madre trabajaba en una panadería desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. No había dinero para nada, y si yo quería zapatos o un cuaderno, tenía que ganármelo. Miguel lo escuchaba en silencio, fingiendo desinterés, pero en el fondo, algo de curiosidad se filtraba entre sus muros de desconfianza. Entiendo lo que es crecer sin padre, Miguel, continuó Roberto. Y aunque no lo creas, entiendo por qué tu madre hizo lo que hizo. El joven frunció el ceño. Pero tú no la abandonaste. Ella te echó. Roberto asintió despacio. Sí, pero para ti, hijo, el resultado fue el mismo. Creciste sin papá. Esa noche, cuando Miguel regresó a casa y vació la canasta, encontró algo inesperado, un sobre blanco, prolijamente cerrado. Lo abrió con cuidado y vio billetes, muchos. Eran 5,000 pesos. Dentro también había una nota, escrita a mano. Para la silla de ruedas eléctrica de tu mamá. Con amor, papá. Miguel se quedó mirando el dinero por largo rato. Recordó cómo había soñado durante meses poder regalarle esa silla, cómo había contado peso por peso, y cómo ahora sabía que ella no la necesitaba realmente. El dinero, que para cualquiera sería un regalo, para él era un recordatorio de todo lo que estaba enredado entre ellos: amor, orgullo, mentiras y un deseo de acercarse que no sabía si aceptar. La mañana siguiente, Miguel se levantó antes que el sol. Caminó por las calles aún silenciosas, pensando. No vendió nada ese día. No habló con nadie. Y cuando volvió a casa, encontró a su madre sentada junto a la ventana, con una taza de café entre las manos, mirando hacia afuera como si esperara que algo, o alguien, apareciera. Mamá, dijo Miguel, con voz firme. Ella se giró de golpe, y en sus ojos apareció un destello de esperanza. Sí, mijo. Quiero que llames a Roberto. Quiero que vengan los dos esta noche. Tengo algo que decirles. El corazón de María Elena dio un salto. ¿Algo bueno?, preguntó con cautela, intentando sonreír. Miguel no respondió. Solo mantuvo la mirada fija en ella hasta que asintió. Está bien, lo llamaré. Esa noche, la casa estaba más ordenada de lo habitual. María Elena había limpiado cada rincón, como si quisiera borrar el polvo de los años y las discusiones. Había puesto café recién hecho y un plato con pan dulce en la mesa. Cuando Roberto llegó, vestido con una camisa blanca y el rostro nervioso, se detuvo en la puerta. No sabía qué esperar. ¿Una reconciliación? ¿Un reproche más? Pero lo que estaba a punto de suceder esa noche, sería el momento que cambiaría para siempre la historia de esa familia rota. La pequeña sala de la casa parecía más estrecha que nunca. No era por el tamaño real, sino por el peso invisible que colgaba en el aire, apretando los pechos, haciendo que cada respiración pareciera ruidosa de más. Las paredes, pintadas de un color crema que ya mostraba el desgaste de los años, parecían escuchar. La mesa, pequeña y coja, estaba empujada contra la pared. En un rincón, la silla de ruedas cubierta por una sábana, como un testigo mudo de una mentira demasiado larga. María Elena estaba sentada en el sofá, el respaldo hundido por tantos años de uso. Sus manos nerviosas jugaban con un pañuelo blanco, retorciéndolo una y otra vez. Miraba al suelo, incapaz de sostener la mirada de su hijo por más de un segundo. Roberto, en cambio, no se había atrevido a sentarse al llegar. Permanecía de pie junto a la puerta, como si la misma madera vieja pudiera servirle de escape si las cosas se ponían demasiado tensas. Sus manos estaban en los bolsillos, pero el pie derecho no paraba de moverse, marcando un ritmo ansioso. En el centro de todo, Miguel. No era el mismo niño de semanas atrás.
Había algo en su postura, en sus ojos, que hablaba de decisiones tomadas. En sus manos llevaba una caja de zapatos vieja, descolorida y con las esquinas gastadas. Era la caja que había escondido bajo su cama durante meses, cuidando que nadie la encontrara. Se aclaró la garganta. Su voz, cuando habló, fue firme. «Siéntate, papá». La palabra cayó como una piedra en un estanque silencioso. María Elena levantó la cabeza, sorprendida. Roberto parpadeó, como si no hubiera escuchado bien. Era la primera vez que Miguel lo llamaba así desde que supo la verdad. Con un movimiento lento, como si temiera romper el momento, Roberto se acercó y se sentó en una de las sillas junto a la mesa. Sus ojos brillaban, no de lágrimas todavía, sino de una emoción contenida, como si un nudo en la garganta lo obligara a respirar más despacio. Miguel respiró hondo. «Durante estos días he estado pensando mucho, demasiado». Hizo una pausa y miró primero a su madre, luego a su padre. «Y me di cuenta de algo importante». Se inclinó y abrió la caja. Dentro, una lata de café vieja, con la tapa abollada, apareció. Era allí donde guardaba sus ahorros, peso por peso, durante meses de trabajo vendiendo dulces. La colocó sobre la mesa con cuidado, como si fuera algo frágil. Luego, sacó el sobre con el dinero que Roberto le había dado semanas atrás. «Mamá», su voz se quebró un poco. «Durante 2 años ahorré cada peso que pude para comprarte una silla de ruedas eléctrica. Pensaba que si tenías una mejor, podría salir más, ser más feliz, vivir con más libertad». Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, pero continuó. «Pero ahora sé que nunca necesitaste una silla de ruedas. Lo que necesitabas, era perdón». María Elena se tapó la boca con el pañuelo. Los sollozos comenzaron a sacudirle los hombros. «¿Y tú, papá?». Miguel giró la cabeza hacia Roberto. «Has estado comprando mis dulces durante meses, dándome dinero extra, tratando de cuidarnos desde lejos. Pero lo que realmente buscabas, era una familia». Roberto asintió lentamente. Intentó decir algo, pero las palabras parecían quedarse atrapadas en su garganta. Miguel colocó todo el dinero sobre la mesa, los billetes arrugados de su lata y los 5,000 pesos en el sobre. «Este dinero representaba mi sueño, el de hacer feliz a mi mamá. Pero me di cuenta de que los sueños construidos sobre mentiras, no pueden hacernos felices de verdad». Caminó hacia el sofá y se arrodilló frente a su madre, tomando sus manos temblorosas. «Mamá, estoy enojado contigo. Muy enojado. Pero también entiendo por qué lo hiciste. Tenías miedo de que si yo sabía que él era mi padre, iba a querer vivir con él, ¿no es así?». María Elena, con la voz rota, asintió. «Tenía miedo de que me dejaras. De que eligieras su casa grande, en lugar de quedarte conmigo en esta casita pequeña». Miguel sonrió, aunque las lágrimas corrían por su rostro. «Mamá, yo te elegí todos los días durante 11 años. Te elegí cuando me levantaba a las 5 de la mañana para hacer dulces contigo. Te elegí cuando decía no a jugar fútbol para ayudarte a vender. Te elegí cuando guardaba cada peso en lugar de comprarme juguetes. Siempre, siempre te elegí». Se levantó y caminó hacia Roberto. «Y papá, tú también me elegiste. Viniste a buscarme aunque no sabías si me alegraría verte. Compraste mis dulces aunque sabías que, al final, ese dinero era lo que más te costaba, porque no estabas comprando dulces, estabas comprando tiempo conmigo». Roberto se levantó y, con un paso inseguro, se acercó a su hijo. «Hijo, todo lo que quiero es la oportunidad de formar una familia contigo, y con tu mamá». Miguel lo miró fijamente. «¿Una familia de verdad? Una familia de verdad». La voz de Roberto fue firme esta vez. «¿Sin más mentiras?». «Sin más mentiras», respondieron ambos padres al unísono, mirándose a los ojos. Miguel tomó el dinero de la mesa y lo puso entre ellos. «Entonces,
Quiero que usen este dinero para algo diferente. No para una silla de ruedas que no necesitamos, sino para una boda. Su boda. El silencio que siguió fue largo. María Elena y Roberto se miraron como si de pronto hubieran regresado a la juventud, como si recordaran el día en que se enamoraron por primera vez. ¿Una boda?, repitió ella, incrédula. Sí, dijo Miguel, sonriendo. Porque he decidido que los perdono. Pero también he decidido que si vamos a ser una familia, vamos a hacerlo de la manera correcta. Con amor. Con honestidad. Y con un niño que vende los mejores dulces de todo Guadalajara. Fue entonces cuando María Elena y Roberto se abrazaron por primera vez en 11 años. Miguel quedó atrapado entre ambos, pero no le importó. Ese abrazo era lo que había esperado toda su vida. La sala, pequeña y gastada, de pronto se sintió más grande. Y aunque afuera la ciudad seguía igual, dentro de esas paredes algo había cambiado para siempre. Pero antes de que la emoción se disolviera, Miguel se separó un poco y sonrió con un brillo travieso en los ojos. Y, todavía me queda una sorpresa para ustedes. 6 meses después, la vida de la familia Hernández Mendoza había cambiado por completo, aunque no de la manera que cada uno había imaginado al principio. No se trataba solo de tener un techo más grande, un carrito nuevo para los dulces o una ceremonia de boda, se trataba de la forma en que ahora se miraban, se escuchaban y, sobre todo, se elegían cada día. La boda había sido pequeña e íntima, pero cargada de emociones. Se celebró en la misma iglesia donde Miguel solía sentarse en los bancos de madera, mirando el altar en silencio, buscando respuestas a preguntas que ni sabía formular. Aquella mañana, el templo estaba adornado con flores blancas y amarillas, cortadas del jardín de la señora Carmen, que se había ofrecido a ayudar. El padre Julián, un hombre de voz pausada y manos grandes, había presidido la ceremonia con una sonrisa serena. María Elena llevaba un vestido sencillo, confeccionado por una costurera del barrio, de tela suave que caía como una caricia. No era lujoso, pero en ella se veía perfecto, como si no necesitara nada más que la luz de sus propios ojos para brillar. Roberto, impecable en su mejor traje, no podía dejar de mirarla, y a cada paso que ella daba hacia el altar, él respiraba más hondo, como si temiera que el momento se escapara demasiado rápido. Miguel, vestido con camisa blanca y pantalón oscuro, se había ofrecido como padrino de ambos. Y no era un título simbólico, había sido él quien los había unido de nuevo, quien había tomado la decisión de que si iban a ser una familia, lo serían de verdad. Durante los votos, Roberto tomó la mano de María Elena y dijo: «No prometo que nunca tendremos problemas, pero sí prometo que nunca más huiré de ellos». Ella respondió con voz quebrada: «Y yo prometo que no esconderé la verdad, aunque me asuste». Miguel, desde su sitio, sintió que algo dentro de él se acomodaba por fin, como si una pieza faltante hubiera regresado a su lugar. Pero la verdadera transformación no ocurrió en ese día de iglesia, sino en los días que siguieron. La vida en la nueva casa, aunque más espaciosa, tenía su propio ritmo que debían aprender a bailar juntos. El nuevo puesto de dulces. La mañana de un sábado cualquiera, el centro de Guadalajara estaba vivo con el bullicio de siempre, el pregón de los vendedores, el olor a café recién molido, el ruido de las campanas de la catedral a lo lejos. Entre ese mar de sonidos, una voz clara y entusiasta destacaba: «Dulces. Los mejores dulces de todo Guadalajara». Era Miguel, pero ya no con su vieja canasta gastada, sino con un carrito colorido que Roberto había mandado construir especialmente para él. El carrito estaba pintado con tonos brillantes, rojo, amarillo y verde, con letras grandes que decían «Dulces Hernández Mendoza». Un toldo a rayas protegía los dulces del sol, y un pequeño cajón secreto guardaba las monedas y billetes, idea de Miguel para que nadie se tentara a robar lo ajeno. María Elena estaba a su lado, sonriendo mientras organizaba cocadas, alegrías y obleas sobre la mesa plegable que complementaba el carrito. Ya no fingía una discapacidad.
Caminaba con paso firme, con la confianza recuperada, y resultaba ser una vendedora nata. Sabía exactamente qué decir para convencer a un cliente indeciso, cómo bromear para que alguien comprara más de lo planeado. «Mijo, se nos están acabando las cocadas», avisó mientras contaba los paquetes. «No te preocupes, mamá. Roberto dijo que traería más en una hora», respondió Miguel, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Roberto había insistido en que Miguel siguiera vendiendo dulces, pero ahora la razón era distinta. No era por necesidad, sino por orgullo, por tradición y porque Miguel amaba ese trabajo. Lo que antes era apenas un medio de supervivencia, ahora era un negocio familiar, con un logotipo, un cuaderno de cuentas y hasta una clientela fiel que preguntaba por ellos si un sábado no aparecían. Los fines de semana, Roberto también se ponía un delantal, con un logo bordado por María Elena, y ayudaba a vender. Su carisma de empresario atraía clientes de todas partes, y más de una vez alguien lo reconocía y preguntaba con sorpresa: «¿Usted no es el dueño de la textilera, y ahora vende dulces?». A lo que él respondía, riendo: «Estos son el negocio más importante que tengo. Aquí no vendo productos, vendo momentos felices». Una conversación entre madre e hijo. Esa tarde, mientras contaban las ganancias bajo la sombra de un árbol cercano, María Elena dijo en voz baja: «¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto?». «¿Qué?», preguntó Miguel, distraído con las monedas. «Que durante años pensé que te estaba protegiendo de la verdad. Pero al final, fuiste tú quien nos protegió a nosotros de vivir en la mentira». Miguel levantó la vista y sonrió. «Los niños también podemos ser sabios, mamá». Ella acarició su cabello. «Sí, pero no todos los niños de 11 años tienen el valor de perdonar y unir a una familia rota». Un reencuentro con la señora Carmen. Cuando estaban a punto de cerrar el puesto, la inconfundible figura de la señora Carmen apareció entre la multitud, cargando un ramo de flores frescas. «Oye, Miguel», llamó con su voz alegre, «¿ya no me vas a presentar a tu papá?». Miguel se rió y asintió. «Señora Carmen, le presento a Roberto Mendoza, mi papá». «Papá, ella es la señora Carmen, la que me ayudó a descubrir la verdad sobre ustedes». Roberto le besó la mano con una elegancia que hizo que Carmen se sonrojara como una adolescente. «Señora, no sabe cuánto le agradezco haber sembrado esa semilla de curiosidad en mi hijo. Sin usted, tal vez nunca habríamos encontrado el camino de regreso». «¡Ay, qué galante es usted!», respondió Carmen, entre risas. «Ya entiendo por qué María Elena no pudo olvidarlo durante 11 años». Reflexiones en el camino a casa. De regreso a casa, una casa más grande, con una cocina espaciosa donde los tres cabían sin estorbarse, Miguel caminaba en medio de sus padres, escuchando sus risas y conversaciones. Pensaba en todo lo que había pasado, las mentiras, el descubrimiento, las discusiones, el perdón. Había aprendido que a veces las mentiras nacen del amor, pero que solo la verdad puede hacer crecer ese amor. Había entendido que perdonar no es olvidar lo que pasó, sino elegir querer a alguien incluso con sus errores. Y, sobre todo, había comprobado que las familias no siempre se forman de manera perfecta, pero cuando hay honestidad y compromiso, pueden resistir cualquier tormenta. «¿En qué piensas, mi hijo?», preguntó María Elena, notando su silencio. «En que nuestros dulces no solo endulzan la boca de la gente, también endulzaron nuestras vidas». Roberto sonrió, rodeándolos con un brazo a cada uno. «¿Sabes qué creo, Miguel? Que mañana deberíamos agregar un nuevo sabor a nuestros dulces». «¿Cuál?», preguntó el niño, intrigado. «Dulces de la verdad, para recordarnos que la honestidad es el ingrediente más importante en cualquier receta familiar». Mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, la familia Hernández Mendoza caminaba hacia su hogar, sabiendo que habían encontrado algo más valioso que cualquier cantidad de dinero: la forma de transformar sus heridas en sabiduría, sus mentiras en lecciones, y su soledad en un abrazo que ya nunca se rompería. Y si alguna vez pasas por el centro de Guadalajara en día de mercado, quizás escuches una voz juvenil y alegre gritar: «¡Dulces!».
dulces que endulzan la vida. No sabrás que detrás de ese puesto hay una historia de perdón y segundas oportunidades, pero sí sentirás que en cada bocado hay algo más que azúcar. Hay verdad.